buenas tardes. Vamos a continuar con el Seminario Internacional contra la Violencia de Género. Yo soy María Medina Vicent, soy profesora de aquí de la Universitat Jaume I y bueno, para mí es un placer estar aquí hoy para presentar a mi compañera Emma Gómez Nicolau, a quien admiro muchísimo y a quien tengo muchísimas ganas de escuchar. Bueno, la conferencia de Emma se titula El activismo como respuesta a las violencias de género, activistas feministas en un contexto de policrisis. Emma Gómez es doctora en Sociología por la Universidad de Valencia y ha trabajado en el marco de los estudios de género en diversos ámbitos. Por una parte, ha seguido desde su tesis doctoral una línea sobre las representaciones sociales del género, en la que ha publicado numerosos artículos dedicados a la innovación representacional de la violencia de género en la cultura popular y en los medios de comunicación, abordando especialmente la construcción social de la figura de la víctima. Por otro lado, ha trabajado también los activismos y movimientos sociales, especialmente los activismos feministas y por la salud. En este sentido, sus dos últimos proyectos se han centrado en analizar las formas y los significados de la participación política de las personas jóvenes en los feminismos y las luchas LGTBIQA+, que he dicho bien, en una sociedad individualizada y en un contexto de policrisis. En los últimos años también ha dedicado parte de sus energías al desarrollo de convenios de colaboración con la administración pública en el campo de la juventud y la participación ciudadana. Se incorporó a esta universidad en 2016, en la que es profesora permanente laboral de filosofía, del Departamento de Filosofía y Sociología, y desde entonces desempeña diversos cargos de gestión como la Secretaría del Departamento, la vocalía en el Comité de Ética o la coordinación del Máster Universitario en Igualdad y Género en el ámbito público y privado. Como veis, tiene un currículum muy completo en todos los ámbitos que configuran un perfil de investigación académico, de gestión y de docencia. Y bueno, yo me callo ya porque Emma es la protagonista y tengo muchas ganas de escucharla. Quan vulguis, Emma. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, María, por haber accedido a venir a presentarme. Y muchas gracias a Fundación Isonomía, muchas gracias a María José Ortiz, a Ana Sales, a Gemma Scritch. Es un reto estar aquí cerrando el 21 Seminario Internacional contra la Violencia de Género y más después de 2 días que han sido muy intensos, donde hemos aprendido mucho y yo ahora me toca contar mi parte, pero también intentar recoger algunas cuestiones que se han ido abriendo, porque bueno, al final, entre ayer, sobre todo ayer, ¿no? y algunas cuestiones de esta mañana, pues he tratado de integrar, ¿no? algunos melones abiertos, por decirlo de manera muy coloquial, en estas jornadas. A mí quería empezar un poco por donde ha empezado María, porque mi llegada hasta aquí para poder hablar de violencias de género y juventud, pues lleva una trayectoria y no soy una persona demasiado especialista en nada, ¿no? sino que he ido abordando la temática desde esos puntos un poco diversos, ¿no? Pero sí que me gustaría empezar hablando justamente de esto, que yo empiezo a tratar la violencia de género en el marco de la pareja heterosexual ya en mi tesis doctoral, porque yo empecé mi tesis doctoral en el año 2008, solo 4 años después de la Ley Integral, Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, un momento donde la visibilidad de la violencia de género pues toma unas dimensiones nunca antes vistas y donde se empieza a hablar de la violencia basada en el género, diríamos de una manera un poco diferente en el contexto español. Entonces, a partir de ahí, sobre todo, seguí centrándome en lo que era la representación de la mujer víctima en la cultura popular, donde específicamente cuestiones como las que ha tratado antes Catherine sobre la credibilidad son fundamentales. Es decir, a las víctimas de violencia de género siempre se les ha puesto en duda, siempre han tenido que acreditar, ¿no? desde todos los sitios que efectivamente eran víctimas. Y ahora estamos viendo como en un ecosistema reaccionario los hombres, además los hombres poderosos, cis, blancos, heteros, se han cogido a la etiqueta de víctima sin ninguna problemática y encima son creídos en el espacio público sin demasiados problemas, ¿no? Entonces, esa es una de las problemáticas que de alguna manera me han ido acompañando a lo largo del tiempo.
puesto aquí un proyecto que fue Representaciones sociales de las personas jóvenes sobre género, política y trabajo, porque en el marco de la popularización del feminismo, en esos años 17, 18, 19, con las huelgas feministas, hicimos ya una investigación sobre cómo cómo percibían y se representaban las personas jóvenes las cuestiones de género más otras, ¿no? Porque entendemos que es muy difícil hablar de género de manera aislada. De género se habla vinculado con las condiciones económicas, con las posiciones sociales, con los ejes diversos de estructuración. Entonces, desde ese sentido, ¿no?, intentábamos explorar esto. Claro, vivimos un momento haciendo ese proyecto en el que el feminismo era incontestado, tenía una legitimidad pública que ahora mismo vemos que no es el mismo contexto, ¿no? Pero ese punto, ¿no?, es el que de alguna manera en ese momento tan rico, tan vívido y tan vibrante de movilizaciones feministas, di el paso a estudiar las movilizaciones feministas y a centrarme en las activistas, en los activismos y en las activistas. Entonces luego engancho estos dos proyectos que están ahí al final. Uno se llama Resistencias juveniles al orden de género desde los feminismos, donde de alguna manera intentaba explorar cuáles eran los procesos de politización de las personas jóvenes en términos de feminismo, en un momento que era bastante incontestado, ¿no? Y ahí hice 31 entrevistas a mujeres, a personas no binarias, a hombres y sobre cuestiones de feminismo, a personas que se identificaban como feministas. Pero ahí hice una distinción fundamental, que eran las que estaban en espacios colectivos, comunitarios, las que eran, diríamos, activistas en organizaciones, en grupos, en asambleas, y las personas que eran activistas porque sentían esa adhesión a la causa, ¿no? Y ahí encontré algunas cuestiones interesantes de las que os voy a intentar hablar hoy, pero que sobre todo luego se confirmaron en el último proyecto, ¿no? En este último proyecto Youth Activism, compromisos sociopolíticos y activismos juveniles en una sociedad individualizada, en un proyecto en el que en los últimos años hemos estado estudiando las trayectorias activistas de las personas jóvenes en diversos espacios, sociocomunitarios, ecologistas, etcétera, etcétera, también feministas, y yo me he encargado especialmente de esa última parte. Y ahí es donde, de alguna manera, ¿no?, planteo este título, que es el activismo como respuesta a las violencias de género, pero no tanto, y esto lo digo ya para ir situándonos, no tanto como esos activismos a través de los cuales se puede hacer, que se hace, pero no es el activismo a través del cual se lucha contra políticas misóginas, contra estructuras patriarcales, que también, sino activismos a través de los cuales se transitan las violencias vividas. Y este es un poco el punto en el que me voy a centrar hoy, ¿vale? Esto no lo he hecho sola a lo largo del tiempo, ahí hay algunos nombres de personas que me han ido acompañando en estos trabajos y que a lo largo de lo que voy a intentar contar, pues bueno, están presentes en muchos puntos, ¿no? El punto de partida es este, ¿no? ¿Por qué estudiar los activismos feministas juveniles, ¿no? Llevamos 2 días explicando los rearmes patriarcales, la manosfera, cómo opera la credibilidad en los medios, pero esto no quita que las personas jóvenes, aparte de sufrir extensas violencias en sus vidas cotidianas, también son personas activas, agentes y que tienen capacidad innegable de transformación social, ¿no? Los activismos feministas han sido, seguramente los juveniles, ¿no?, han sido muy interesantes estudiarlos justamente por este contexto de emergencia de lo que se ha venido denominando cuarta ola feminista, donde en redes, a partir del Me Too o a partir de muchos otros eventos, se ha ido generando, ¿no?, un caldo de cultivo de, por lo menos, reflexión colectiva sobre esa extensión de las violencias. Hemos visto en esta última década la presencia destacada de personas jóvenes en las movilizaciones. Podemos hablar de las movilizaciones por el derecho al aborto en Argentina. Podemos hablar de cualquier manifestación que nos podamos imaginar en el entorno de los feminismos. Las personas jóvenes han estado ahí presentes de una manera predominante. Además, en estos últimos 10 años hemos visto cómo han surgido muchísimas asambleas, organizaciones más o menos formales,
del todo informales, capitalizadas por personas jóvenes que trataban de dar sentido a sus vidas desde otros marcos, ¿no? Y se han multiplicado eventos. Hemos visto festivales punkis feministas surgir por muchos espacios, hemos visto ferias de arte feminista, creadoras de videoarte, creadoras de ensayo, creadoras de graffiti, que están y son jóvenes, ¿vale? Entonces, hemos visto también cómo los aportes de los feminismos han ido más allá de los activismos y las militancias feministas. Hay algunos modos de hacer, de estar en esos colectivos, de estar en comunidad, que se han ido transversalizando. No hay ninguna asamblea que esté poblada por personas jóvenes que no se planteen cómo son el reparto de roles de poder en una asamblea, que no se planteen cómo hay abusos o cómo hay abusos de poder dentro de las relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que serían las reflexiones sobre asamblearismo, horizontalidad, etcétera, etcétera, están presentes más allá de los activismos feministas y es, queramos o no, un logro, ¿no?, de los feminismos que han ido reflexionando desde los años 70, podemos decir, en el contexto español, cómo en los espacios activistas estaban plagados de dominación masculina, ¿no?, como eran las personas socializadas como hombres las que más tiempo gastaban en las asambleas, las que más autoridad tenían, etcétera, etcétera. Todas las reflexiones que se han llevado desde los feminismos han caído, ¿no?, y han hecho mella en las organizaciones juveniles en general. Además, a mí me gusta, ¿no?, recordar que formar parte de los feminismos no es simplemente estar reaccionando contra las opresiones patriarcales, sino implica formar parte de un movimiento que es transnacional, que es vibrante, que está conectado, que actúa desde lo local y proyecta alianzas globales. Nunca ha habido tanta relación entre diversas lateralidades, América Latina, movilizaciones en Asia, movilizaciones en Europa, donde se están utilizando unos mismos códigos y esos mismos códigos también están en esas redes que ahora mismo llevamos 2 días criticándolas fuertemente, la cual cosa es muy necesaria, pero no podemos olvidar que también en esas redes ha habido muchas respuestas del feminismo en términos globales. Solo por poner un ejemplo, creo que sería interesante, ¿no?, que si ahora nos ponemos a cantar un violador en tu camino, seguramente la mayoría de las personas que estamos en la sala nos la sabemos y es una performance que desde Chile se lanzó y se reprodujo a nivel global, ¿no? Entonces, en este contexto, los activismos feministas juveniles han abierto una vía de entrada a la política a muchas personas jóvenes y además han contribuido de manera activa a resignificar las maneras de hacer política y de estar en la política, ¿no?, posicionando también los cuidados, posicionando las relaciones afectivas en ese centro de la acción colectiva. Este era el caso de las movilizaciones chilenas, el paro chileno, el estallido chileno, perdón, en el 19. Esta es la huelga del 8M del 19. Caras de personas muy jóvenes que están encabezando esas movilizaciones. Para entender por qué son las jóvenes o por qué las jóvenes toman este protagonismo en las movilizaciones feministas, aquí no podemos olvidar el debate, ¿no?, que sitúen en esa cara y cruz, ¿no?, en ese reverso y anverso de la misma moneda, que sería la popularización del feminismo, ¿no?, y la neoliberalización del feminismo. Sabemos que a través de la cultura popular, desde los posicionamientos más de lo que se llamó posfeminismo en los 90, ¿no?, donde parecía que el feminismo ya no hacía falta, hasta lo que ha venido después, ¿no?, esa hipervisibilidad pública del feminismo se ha saldado con algunas problemáticas, ¿no? Mensajes muy simples que apelan sobre todo a la cuestión individual, muy centradas en un empoderamiento individual muy alejado de las estructuras sociales, marcadas además por el trabajo sobre el cuerpo y además
con cuestiones que remiten a las subjetividades neoliberales, ¿no? Esa automejora, ese trabajo en la autoconfianza, en la mejorar nuestras capacidades para hablar en público, para poder confrontarnos a esas políticas de la credibilidad que si no tenemos unas formas específicas de hablar no nos hacen caso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos claro que la popularización del feminismo ha traído, en algunos casos, algunas autoras hablan de una banalización del mismo o una reducción del feminismo a una cuestión de estilo de vida, de apellido, ¿no? O de etiqueta que nos ponemos, porque además con esa etiqueta pues hay cosas que han sido como más vendibles, ¿no? Es más posible... ha sido más posible en la época de hipervisibilidad del feminismo tener una carrera profesional, a lo mejor si te ponías el apellido feminista, etcétera, etcétera. Esto se ha visto claramente con las artistas hollywoodienses, las actrices y las cantantes, ¿no? Que pasaron de renegar de esa etiqueta del feminismo a abrazarla seguramente en términos más comerciales que otra cosa, pero bueno, la cuestión es que se abrazó. En ese contexto, las culturas digitales, que ya hemos estado hablando de ellas esta mañana, pero en esas culturas digitales abren también nuevas vías de socialización política. Ayer hablábamos mucho de cuáles eran los referentes, las referentes, ¿no? En esta ola neorrancia, ultraconservadora, neofacha o como la queramos llamar, ¿no? Y podemos hablar del Chocas, de Llados y de toda esta gente que ya conocemos mucho, pero claro, cuando yo hice en el año 22-23 las entrevistas a las personas jóvenes, a mí me hablaban de otros referentes culturales y me hablaban de otras personas y me hablaban desde de perfiles en TikTok y en Twitter de psicólogas que hablaban sobre violencia de género, hablaban de personas que ayudaban a representarse de una manera un poco más libre. Descubrí como, por ejemplo, Miley Cyrus era una persona especialmente fundamental para las personas disidentes del género, como referente de libertad. Y tengo un listado, que lo tengo ahí detrás, de más de casi 100 nombres de influencers, de activistas digitales, que las personas jóvenes han consultado. Entre ellas siempre destacó una porque para mí fue fundamental, ¿no? Continuaban diciendo en el año 22-23 que Picara Magazine o feminicidio.net eran páginas de referencia donde hablar de esto de otra manera, ¿no? Entonces, las culturas digitales, de una manera menos mediática, menos mainstream, también han permitido esas maneras de socialización política. Nos encontramos, eso sí, en este fin de ciclo, ¿no? Con estos ecosistemas reaccionarios de los que ya hemos estado hablando y, por tanto, parece que hayamos pasado del reino de la industria del girl power, ¿no? Con Zara haciendo camisetas feministas y Beyoncé con un cartel de feminista, al clean look y Rorro, ¿no? Parece que ya hemos pasado de un sitio a otro, pero no hemos pasado de un sitio a otro directamente, ni es A ni es B, ni es todo lo contrario, ¿no? A lo que se está apuntando es que en la actualidad lo que nos encontramos es con una reconfiguración de las identidades juveniles que se debaten, ¿no? Entre unas respuestas propositivas, unas respuestas claras en contra de la cultura de la violación, en contra de las culturas excluyentes, misóginas, racistas, etcétera, y luego tenemos respuestas defensivas a lo que se perciben también como amenazas identitarias, ¿no? Además, esto se da en un contexto de malestar psicosocial. Hay autorías que afirman que estamos en un momento de juvenicidio moral, ¿no? Sin esto es muy difícil también entender la reacción o la reordenación patriarcal que explicaba ayer Carmen Ruiz, ¿no? Además, esto se entremezcla con unos procesos de individualización que no son nuevos, que vienen de lejos, por supuesto, pero que se afianzan día a día, el neoliberalismo, la precariedad, todos procesos que debilitan las formas de subjetividad colectiva, que nos explotan, que nos agotan, que nos cansan, ¿no? Y además las personas jóvenes crecen en un contexto de policrisis, ¿no? Crisis sanitaria, muy marcada por la COVID, pero que luego tenemos ahora un episodio de gripe aviar y todas estas cosas, ¿no?
una crisis ecológica, una crisis laboral, una crisis económica, una crisis de vivienda, una crisis de ciudadanía, una crisis bélica, un genocidio, más de uno, etcétera, ¿no? Entonces, estos contextos también afectan, ¿no?, y alteran fuertemente las maneras en las que las personas jóvenes se pueden percibir como sujetos políticos y considerar algo que les lleve a esa, diríamos, identidad colectiva o esos movimientos por la acción colectiva, ¿no? Entonces, esto es un poco para situar desde dónde o cómo las personas jóvenes participan en la política y hacen sus activismos, ¿vale? Hay un aspecto que es fundamental, que es es repensar cómo en los activismos feministas, pero no solo, pero vemos por primera vez que las personas que participan de la acción, que se comprometen, que actúan, no son personas, es decir, no son personas que están libres de la vulnerabilidad, sino todo lo contrario, ¿no? Es seguramente dentro de los activismos feministas donde vemos que en los activismos juveniles de nuestro contexto, del contexto español, aparecen caras que son nuevas en los activismos. Es decir, de la idea de mujeres con educación superior, en clases medias altas, que tienen la capacidad de actuar, pasamos a ver, la realidad nos pone en la cara que las personas activistas no son solo esas, ni mucho menos, ¿no? De hecho, son las migrantes, son las trabajadoras del hogar, son las precarias, son las víctimas de violencia de género las que están poniendo el cuerpo, la cara y la acción en las luchas contra las violencias de género. Esto parece, creo que en este foro puede parecer de perogrullo, pero cuando hablamos desde los estudios de los movimientos sociales es algo que todavía se pone en duda, ¿no? O que todavía cuesta ver quién es o quién puede ser sujeto de esa acción colectiva, ¿no? Entonces, ya tenemos mucha sabiduría acumulada, ¿no?, que nos dice que es la vulnerabilidad compartida la que permite o la que puede catalizar la construcción de resistencias colectivas, ¿no? Hay un trabajo de María Martínez del año 19 que a mí me parece especialmente interesante porque es en el que explica el activismo contra la violencia de género en el marco de la pareja heterosexual encabezada por las que han sido víctimas de la violencia de género en los contextos de pareja. Esto rompe de arriba abajo las narrativas dominantes sobre la idea de persona activista que tenemos. Esta imagen es del 2020, justo antes de la pandemia, en la Plaza de la Virgen de Valencia, donde estas son las caras que encabezaban, ¿no?, que estaban también en la manifestación del 8M. Además, esta rapera Gala Jazmín hacía un rap sobre la ratificación 189 sobre el trabajo doméstico, que si no la conocéis os recomiendo que la revisitéis. Entonces, las feministas jóvenes, las activistas feministas jóvenes, ¿qué se han encontrado, ¿no?, en los últimos años? Pues se han encontrado una visibilidad de las formas diversas de violencia basadas en el género. Además, se han vivido eventos politizadores y ciclos de protesta. Ahí hay algunos datos, algunas fechas clave, pero tenemos que recordar, ¿no?, que antes de la primera huelga feminista del 2018 en el Estado español hubo una marcha estatal contra las violencias machistas que no hay parangón en la historia del Estado español, y que entre la primera y la segunda huelga feminista estuvieron todos los paros contra la sentencia de la manada, donde la población se movilizó y muchísimo, y especialmente también las jóvenes, ¿no? Entonces, en este contexto de efervescencia del feminismo en todas sus caras, también en el popular, pero también en el de la calle, aquí planteo, ¿no?, que hay unas violencias específicas en los contextos jóvenes, ¿vale?
Estos son 3 citas que las he recogido como 3 tropos fundamentales de cuáles son las vivencias de las personas jóvenes respecto a las violencias, ¿no? Esta es una primera que me gusta especialmente por la clarividencia. Dice, siempre si le preguntas a un círculo de personas, aunque sean jóvenes y son mujeres, siempre te van a decir que cuando han estado con un chico en tema sexual no necesariamente es la penetración, simplemente no se han sentido cómodas y yo soy una de ellas, ¿no? Al final siempre te acabas viendo un poco forzada en algunos casos y es difícil frenarlo también, ¿no? En otro, cambiando de orden, ¿no? de esta cartografía de violencias, esta es realmente extensiva, ¿no? Que es la cuestión de la humillación corporal. Dice, yo he vivido con mis amigas que si ellas tenían más tetas, que no han parado de hacerle broma, de tener complejo por su cuerpo, o sea en concreto por las tetas, yo al contrario, por no tenerlas. Yo desde pequeña siempre pensaba, cuando sea mayor me operaré las tetas. Y aquí tenemos otro tercer tropo, ¿no? Por el que quiero hablar, que resume más o menos así. Dice, yo estuve desde los 15 hasta los 20 con una persona, con una pareja mía que realmente no sabía nada, la verdad, y me nubló la vista, que lo único que yo quería hacer era ver la que se avecina y ya está. Y yo, con él, detrás. La psicóloga me obligó a cortar con él, básicamente porque mi salud estaba mal, toda yo estaba hecha una. Estos son ejemplos, pero tengo páginas y páginas de ejemplos de violencia vivida por parte de las personas jóvenes que se autoidentifican como feministas, que son activistas de diversas maneras, ¿no? Bien de manera más individual, a través de las redes, más de manera colectiva en organizaciones, ¿vale? Pero de alguna manera esto nos habla de una extensión de las violencias en la juventud, ¿no? Que se pueden transitar de diversas maneras, ¿no? Y aquí está un poco el punto de decir, el punto de contradicción. Mientras que las personas que han llegado a los espacios colectivos, esto lo transitan de otra manera, ¿vale? Esto es un poco lo que voy a tratar de desarrollar. Pero más o menos, ¿no? A partir de estos 3 ejemplos, que son 3 ejemplos únicamente, ¿no? Afirmo, ¿no? Que las violencias sexuales, en vez de vivirlas como esos episodios espectaculares en los medios, en las vidas cotidianas de las personas jóvenes se viven como continuidades cotidianas, ¿no? Y esa repetición de esos episodios menores pero constantes constituye una experiencia estructural de vulnerabilidad corporal femenina, ¿no? En segundo lugar, la humillación física, la sexualización, los insultos gordofóbicos, todos los insultos lesbofóbicos a las personas que se desvían mínimamente del canon heteronormativo operan como una pedagogía del cuerpo. Las jóvenes aprenden a autovigilarse, a disciplinarse y especialmente en esos no acoples a la cis-heteronorma. Y la violencia relacional y afectiva, con relaciones marcadas por el control, por la dependencia emocional, por el hostigamiento, persisten, ¿no? Como un patrón de dominación íntima en las relaciones entre personas jóvenes. A estos 3 tropos que me parece como los más transversales en las experiencias de las personas jóvenes que yo he estudiado, aparte aparecen las discriminaciones y acosos varios en diversos contextos, ¿no? El educativo formal, el educativo informal, en el grupo de monitoras de los campamentos, la familia y, por supuesto, los grupos de iguales, ¿vale? Esto lo he sacado del proyecto de investigación de resistencias juveniles en ese trabajo de campo del 22-23, ¿vale? Entonces, ¿cómo es la participación juvenil actualmente? ¿Vale? La participación juvenil actualmente sabemos de sobra por los estudios que no se trata, es decir, hace años, ¿no? que se repetía como un mantra, ¿no? Es que las personas jóvenes no les interesa la política, las personas jóvenes no se acercan no votan, ¿no? Hay evidencia teórica y empírica de sobra, ¿no? Que no se trata de apatía juvenil, sino que se trata también de adultocentrismo. Es decir,
los intereses, los lenguajes, las realidades y las experiencias de las personas jóvenes no están ni en los programas políticos, pero tampoco están en muchos de los debates, ni académicos ni educativos, ¿no?, que tenemos. Entonces, esto ha dado lugar a un alejamiento de formas institucionalizadas de participación política, y se ha abierto un abanico de fórmulas y significados que están más basados, diríamos, en la reflexividad, en la personalización, donde se centran en causas y donde están orientados a lo que individualmente es significativo, ¿no? En este sentido, también destaca una integración de lo offline y lo online. No hay manera, ¿no?, de entender la participación política sin entender cómo funcionan en las redes, cómo están en los espacios de una manera híbrida, ¿no?, constantemente, donde no hay una diferencia tácita entre lo que ocurre en las redes y lo que ocurre en la presencialidad. Y además su participación es flexible, es muchas veces intermitente y está basada en afinidades personales. Además, entran en el terreno lo que se han denominado los activismos de consumo, desde consumir una determinada marca porque tiene unas connotaciones políticas afines, o dejar de consumir algunas marcas haciendo boicots. Y, por supuesto, tienen una manera de practicar su activismo que lo entienden como activismo en primera línea, que es hacer ese activismo de la vida cotidiana, que es la confrontación día a día en las reuniones familiares, en los contextos de iguales, donde saltan, ¿no? Además, así lo explican, saltan, reaccionan ante comentarios misóginos, diversos, ante normalizaciones de la violencia, etcétera, etcétera. Lo que es más interesante, lo que también es interesante es cómo, cuando llegan a las organizaciones colectivas, y en eso me voy a centrar ahora luego, es cómo practican lo que sería el alteractivismo, ¿no?, o las lógicas prefigurativas. Es decir, que tratan de construir en el hoy, en el ahora, en sus relaciones, lo que quieren para un futuro, donde hay realmente una alteración de las maneras relacionales de vivir, de estar y de ser con las otras personas, donde aparecen dinámicas de reconocimiento, de horizontalidad, de reciprocidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, aquí nos encontramos con una paradoja, ¿no?, porque por un lado, el estudio de las maneras de participar de los activismos juveniles siempre nos lleva a pensar, o nos puede llevar a pensar, que son muy neoliberales en algunas de sus fórmulas, ¿no?, porque son muy personales, porque se centran en su causa, porque cuesta mucho llegar a una dimensión, a una idea colectiva que exceda de esa trayectoria más personal, donde, por ejemplo, hay mucho activismo que se hace para mejorar currículums, para poder ser empleable, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo vemos que desarrollan unas fórmulas que resisten a los modos neoliberales de vivir, de organizarse, ¿no? A mí esta paradoja me parece muy inspiradora, ¿no? Me parece que es una paradoja sobre la que se debe repensar, ¿no? Y es un poco a lo que me quiero dedicar en próximos años, en próximos proyectos. Entonces, lo que os traigo ahora son algunos resultados de este proyecto, que el trabajo de campo se hizo en el año 23-24, aunque es un proyecto mucho más largo. Os pongo las fechas un poco para que pensemos que estas entrevistas están hechas ya en un momento donde ese luz y brillo del feminismo ya se había ensombrecido. Están hechas en un momento donde los ecosistemas reaccionarios ya estaban allá y todo el mundo sabía quién era el Choca, Rorro y compañía, ¿vale? Para que entendamos que incluso en esos contextos hay maneras, ¿no?, de enfrentarse a las violencias desde las subjetividades juveniles, ¿no? En este proyecto se hicieron 62 entrevistas, solo 13 fueron a feministas, ¿vale? Y yo me ocupé de esas 13 y de compararlas de alguna manera con el resto del trabajo de campo. Pensad que en este proyecto surge en un momento donde, justo antes de la COVID, estábamos teniendo protestas
contra la crisis climática todos los viernes en casi cualquier ciudad, encabezado por personas jóvenes, donde teníamos a estas mujeres jóvenes luchando con presencia activa en los 8M, en los 25M y organizando resistencias variadas, ¿no? Entonces, es para que tengáis un poco ese contexto. Entonces, en este proyecto de investigación, lo que voy a tratar de los resultados que traigo ahora es un poco ver qué motivaciones o qué es lo que le pasa a las activistas para llegar a estar en espacios colectivos, pero sobre todo es qué pasa en esos espacios para que las activistas se queden, ¿vale? Y todo esto un poco vinculado a cómo se puede construir o cómo se construyen esas subjetividades activistas juveniles. Cuando realizamos el análisis comparado y vimos qué es lo que pasaba específicamente en los feminismos, que no estaba pasando igualmente en los activismos sociocomunitarios, en los activismos por la vivienda o en otro tipo de activismos juveniles, había como tres cosas que saltaron mucho a la vista, ¿no? La primera fue el papel destacado en las trayectorias de las feministas de la violencia en sus vidas, ¿vale? Entonces, la violencia como catalizador de la acción política aparecía de una manera que no estaba exactamente igual en el resto del trabajo de campo. Sí estaba en el de las luchas migrantes, sí estaba en el de las luchas LGTBIQA+, ahí sí estaba esta cuestión, pero en otros no estaba de la misma manera, ¿no? Luego había una cuestión de estilos discursivos muy llamativa, mientras que algunos activismos diversos, ¿no? Cuando narraban lo que hacían en su activismo cotidiano, lo que hacían en sus asambleas, en sus luchas, en sus militancias, destacaban elementos épicos y explicaban cuando hicimos aquella acción que vino tanta gente o cuando hicimos aquello que fue impresionante. Eso en las narrativas de las activistas pasaba muy desapercibido. Ninguna de ellas decía, qué importante fue para mí el día aquel que quemamos un contenedor o que hicimos una pintada. Eso no pasaba en las narrativas, ¿no? Aparecían otras cosas que eran más importantes que eso, ¿no? Y luego aparecía un concepto que se repetía mucho y que es sobre el que nos pusimos a trabajar, que es sobre el concepto de espacio seguro, ¿no? Las activistas feministas decían, es que en la asamblea lo que encontré fue un espacio seguro. Y esto lo voy a explicar ahora luego, ¿vale? Vale, vamos. Entonces, ¿cómo llegan las activistas a ser activistas? ¿Vale? La primera cuestión que tenemos es en la que me he ido destacando, ¿no? Que es el papel que tienen las violencias en sus vidas. Las participantes de este estudio, varias de ellas, relatan experiencias de violencia machista, de maltrato psicológico o físico, tanto en la infancia como en las relaciones de pareja, y lo hacen de una manera muy cruda, ¿no? A los 15 años dejo de estudiar, me quedo embarazada, tengo mi primera niña y me vuelve a pasar lo que le pasa a mi madre. El padre de la niña se convierte en un maltratador, ¿no? Otra otra activista dice, estuve con él desde los 17 o así hasta los 21, a mí no me pegó una paliza nunca, pero maltrato psicológico había y bueno, yo lo llamo así. Esas vivencias son cruciales en sus trayectorias, marcan rupturas profundas y son motivaciones para acercarse al feminismo, ¿no? En algunos casos, ver un vídeo en YouTube sobre alguien que estaba contando lo que era o no, lo que se debería considerar o no violación, ¿vale? Hace que repiensen que en su vida han tenido episodios de abuso y que simplemente lo habían leído de otra manera, ¿no? Entonces, el relato de la vida individual, marcado por esas ausencias, por esas rupturas familiares, por esa vulnerabilidad afectiva, aparece como una semilla de la conciencia feminista, ¿no? Y como base para una politización posterior. El paso por los activismos feministas sirve para elaborar ese malestar, ¿no? Ese malestar que se tiene, que se ha experimentado y que se lleva consigo, ¿no? A través de esa acción colectiva, se reelabora no como una cuestión individual, sino como una cuestión estructural, y esto es fundamental en el mantenimiento de
de la actividad activista de las participantes. Es decir, porque estar en esos espacios permite dar respuesta a los malestares vividos. Aquí lo explica una informante, dice, y luego también justo antes de empezar con mi pareja actual, un año antes estuve también con un chico que también, pues, aunque éramos pareja, me violó. Y lo descubrí, o sea, fui consciente realmente luego gracias al feminismo. Algunas de las informantes no explican directamente estas experiencias más de violencia sexual o de violencia de género de manera tan cruda, ¿no? Pero sí que explican cómo a través de sus trayectorias activistas, donde han ido pasando por diferentes espacios, se han encontrado con muchas violencias dentro de los mismos espacios que han transitado, ¿no? Entonces, muchas de ellas explican cómo hay una experiencia de desgaste, de desmovilización, porque en los espacios donde han caído, donde han estado militando en cuestiones estudiantiles, militando en cuestiones de vivienda o militando en cuestiones antifascistas, lo que se han encontrado es falta de reconocimiento, unas estructuras muy rígidas y unos liderazgos opresivos, ¿no? Es en estos casos donde, sobre todo, ese estilo narrativo del que os hablaba antes, ¿no?, se hace más evidente, donde importa más explicar cómo son esos espacios donde nos encontramos bien, ¿no?, donde nos encontramos seguras, ¿no?, y podemos sanar esas violencias, ¿no? Y en muchos casos lo que aparecen son incluso narrativas de culminación, donde las personas han ido yendo de un espacio al otro hasta donde finalmente han encontrado un sitio donde tenían esa seguridad. Y en ese sentido, a lo mejor, la causa final, los objetivos políticos de esa asociación y organización no es lo más importante, ¿no? Lo más importante es cómo me siento yo ahí, ¿no?, y qué papel tengo yo dentro de esa organización, ¿no? Aquí hay una informante que dice, las primeras asambleas que vi me parecieron un desastre, cientos de personas contando su vida, la gente lo utilizaba para ligar, esto hace referencia al 15M. Y otra informante dice, no sé, había creo que bastantes figuras bullies, por así decirlo, y se hizo una crítica, la verdad, en plan eso se lleva por escrito, se llevó a varias asambleas en las que se pidió que esas actitudes cambiaran y la verdad es que lejos de cambiar se acentuó bastante y entonces yo me desvinculé, ¿vale? Entonces, esa búsqueda del espacio adecuado está mueve, ¿no?, a las activistas a ir a ir de un sitio a otro, ¿no?, en esa búsqueda. Y en esas búsquedas también hay muchas expulsiones, es decir, hay activistas feministas que llegan a un espacio, no se encuentran bien, de ahí salen y ya no vuelven a militar en un espacio colectivo nunca, ¿no?, porque no se han dado las condiciones para sentirse seguras. Hay otro perfil que no es el objeto de esta charla, pero creo que también es interesante, ¿no?, porque también hay activistas que llegan a los movimientos porque tienen unas convicciones políticas muy profundas, donde su voluntad es hacer incidencia política, es luchar por una causa concreta y en ese caso también eso es una motivación más, ¿no? Es decir, hay más motivaciones que la de haber vivido una violencia. Por supuesto, lo único que quería destacar, ¿no?, el papel que tiene esa violencia vivida en esa activación de la conciencia feminista en los casos de las activistas que hemos estado estudiando, ¿no? Entonces, hay otros casos y en estos casos todo lo que voy a contar después, el espacio seguro, todo tiene menos peso, ¿vale? No es que no esté, pero tiene menos peso. Y lo que sí que cabe mencionar que aunque en las narrativas de estas personas activistas la vivencia de una violencia, de un malestar en un colectivo no haya sido la motivación para buscar otro, la experiencia de la violencia también la tienen, aunque no la enuncien como que ha sido el elemento catalizador de su participación política, ¿vale? Entonces, vamos a seguir. ¿Por qué se quedan las activistas en los espacios de lucha feminista? Porque participan en espacios seguros y de cuidado, porque pueden comparar entre los espacios donde se encuentran bien y pueden sanar, ¿no?, sus experiencias de los espacios donde se reproducen las violencias, y porque esos espacios, esas maneras de hacer de manera segura significan políticamente, ¿vale? Y en este sentido se ve muy claramente cómo los cuidados dentro de las organizaciones feministas son un elemento político de primer orden.
porque además es un elemento político que permite resistir no solo a dinámicas de dominación masculina pura y dura, sino también, junto con estas, a las dinámicas neoliberales, a las dinámicas de explotación laboral, a las dinámicas de agotamiento vital, ¿vale? Y en este sentido es donde el marco de policrisis, ¿no?, en el que se inscriben estas prácticas activistas tienen, desde mi punto de vista, más sentido, ¿no? Entonces, dentro de la experiencia activista, la ideología, los valores, las percepciones previas son importantes para entrar, pero las experiencias personales también lo son y seguramente lo son en mayor intensidad. Las características de la organización son clave para acoger o expulsar a las activistas y ahí aparecen la dimensión emocional y de las relaciones interpersonales como una cuestión fundamental que aparecen en todas las investigaciones sobre activismos, juveniles y no juveniles, ¿no? Es decir, la emoción en la participación, el giro afectivo desde los años 80 va trabajando sobre cómo los afectos son fundamentales, son un elemento fundamental para entender cómo es la acción colectiva, ¿no? Entonces, voy a hablaros de 5 elementos que hace que las feministas dicen que los espacios hacen que les acojan o que les expulsen, ¿vale? En primer lugar, hablan de la acogida, ¿no? Cuando hablamos de la acogida en los movimientos sociales, pues muchas veces hay dinámicas, ¿no?, de cómo se acoge a la persona que entra, si hay una persona que puede hacerse cargo para que se sienta acompañada en ese proceso, etcétera, etcétera. Esas cosas no son banales, sino que son fundamentales, ¿no? Porque la llegada a un sitio normalmente desconocido es una de las mayores barreras de acceso a los activismos. Hago un inciso. Yo no sé cuántas personas de aquí habéis estado en una organización colectiva, pero cuando tuve que buscar a las 31 personas activistas, encontré muy difícil hallar aquellas que sí que estaban participando de organizaciones colectivas. La participación en estas organizaciones, estamos hablando que es limitada, que es escasa, aunque existe, ¿no? Por supuesto que existe. Pero no es fácil, ¿no?, dar el paso a ir a una asamblea, a entrar en una organización donde no conoces a nadie. En este contexto, ¿no?, de vidas muy individualizadas, muy monitorizadas por todas las cosas que se tienen que hacer, desde el skincare de la mañana a las abdominales de la noche, ¿no? Entonces, en ese espacio es difícil el acceso a los espacios colectivos. Entonces, la acogida no se trata solo se trata de tener en cuenta a la persona que entra y además de tenerla en cuenta desde su singularidad, ¿vale? Desde su realidad, que seguramente no es exactamente igual a la del resto, aunque hay elementos que se parezcan, ¿no? Entonces, la sensación de llegar a un sitio donde puedes aportar, donde se te tiene en cuenta, donde desde tus sentires, desde tus capacidades, desde tus saberes diversos vas a poder colaborar en alguna de las cosas, es fundamental para tener esa sensación de acogida en sus narrativas, ¿no? Y una de las cuestiones que más expulsa es la sensación de jerarquía, ¿no? La sensación de llegar a un sitio y ver que está todo ya organizado, que no hay nada que se pueda mover y que simplemente hay que ir ahí, como dice una de las informantes de Palmera, ¿no? Dice, en la que expulsa, dice, no me sentía cómoda, me sentía como muy fuera de lugar, como que yo no tenía ni idea y además era todo como muy cerrado, como que ya estaba todo muy montado, muy estructurado y tú siempre ibas allí a escuchar, a aplaudir y poco más, ¿vale? Por el contrario, ¿no?, hay una informante que dice, para mí fue súper bonito porque apreciaron mucho que fuese joven y me interesase por el colectivo, por el mismo hecho de militar desde tan peque, así que siempre me he sentido bastante acogida. Desde los saberes, desde los sentires, desde la diversidad de las experiencias vividas, ¿no? Ese acogimiento es una cuestión fundamental para entender que ese espacio es un espacio seguro, ¿no? La siguiente cuestión que consideran que es fundamental para poder considerar que un espacio es seguro es el papel, es la cuestión del reconocimiento de la otra a partir del establecimiento de un clima de escucha sin juicio. Esto es lo que da sensación de seguridad y confianza, donde las personas jóvenes
se pueden expresar sin el miedo de errar, sin el miedo de cagarla, ¿no? Como dicen ellas, sin tener represalias y pudiendo compartir la vulnerabilidad. Esto es una de las cuestiones que cuando nos trasladamos al activismo en redes, las experiencias de las activistas es muy diferente, ¿no? Es decir, en redes las activistas están todo el rato agobiadas, con mucha angustia, con mucho malestar por el hostigamiento que van a recibir por sus comentarios. Entonces, en un clima, es decir, el clima de escucha, de confianza, de no juicio, que exigen estas activistas para habitar lo que se llamaría un espacio seguro, es que eso no exista, ¿no? Poder disentir, poder dialogar, que no haya un ideario que está cerrado, que hay que decir que sí a ese ideario, es como uno de los elementos fundamentales, ¿no? De ese clima de escucha, de no juicio. A mí me gusta la cuestión del juicio, repensarla, ¿no? En términos de Butler de violencia ética, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos que cuando escuchamos a otra persona, y esto pasa mucho en las narrativas sobre violencia de género, la escuchamos desde nuestros propios patrones, desde nuestras propias convicciones morales, éticas, desde nuestra propia experiencia. Entonces es muy difícil entender, hay veces que es difícil entender a las otras personas cuando ponemos por encima nuestra percepción, ¿no? Entonces, suspender el juicio, suspender nuestros propios criterios morales y éticos resulta fundamental para acercarnos y para hacer emerger narrativas, discursos, realidades que muchas veces están ocultas, ¿no? Entonces, aquí las activistas decían esto, ¿no? Un espacio seguro es si tú no estás en un ambiente cómodo en el que no te puedes expresar, en el que no te sientes confianza para hablar y debatir, no vas a participar. Y aquí lo he sentido desde el principio. Otra incluso dice, yo no me enteraba de nada, pero lo concebí como un espacio seguro porque podía preguntar y me lo explicaban sin problema. La cuestión de la pedagogía en este caso es fundamental, ¿no? Para poder construir esas alianzas sóricas, ¿no? Haciendo referencia también a las demandas de Carmen de ayer. Hay una cuestión sobre que las activistas también exigen, ¿no? Y aprecian de sus espacios colectivos, que es una afinidad político-afectiva que va mucho más del objetivo concreto. Esto es lo que también mencionaba antes. No se trata tanto de que la campaña sobre la que estamos trabajando ahora está apelando a una cosa que para mí es muy importante, como puede ser la violencia estética, pongo un ejemplo cualquiera, ¿no? No es tanto eso, sino lo que se genera alrededor y el cómo se hace, ¿no? Entonces, tiene que haber una identificación con los valores fundamentales del colectivo, por supuesto, ¿no? Pero sobre todo con las formas. Y en ese sentido, por eso se habla de afinidad político-afectiva, donde tiene más que ver el cómo que el qué, ¿no? Y todas las activistas remarcan, ¿no? Que cuando lo que se hace tiene alguna consecuencia sobre el colectivo propio y el colectivo de fuera, eso da una satisfacción muy grande, ¿no? Y en este sentido están hablando a participación política de base, a partir de la cual están cambiando las condiciones materiales de existencia de la misma población, ¿no? Es decir, donde lo que hacen lo entienden como algo que tiene una incidencia, ¿no? Y una práctica política de primer orden. Para ir dándome aire, una de las cuestiones que también exigen son los ritmos sostenibles, es decir, estas activistas que llegan aquí y que llegan sintiéndose parte de un espacio colectivo que entienden como seguro, se niegan a seguir ritmos insanos de trabajo, se niegan a autoexigirse lo que ya les exige el mercado, los estudios y muchas otras cosas. Y su exigencia, es decir, su reivindicación de poder participar en unos espacios donde no siempre se tiene la misma disponibilidad, donde te pasan muchas cosas a lo largo de tu vida y puedes ir adaptando tus ritmos de participación a lo que te está pasando, es algo que se valora de manera fundamental. Los ritmos sostenibles importa el para adentro, trabajar más para el bienestar del colectivo que no para algo que es, diríamos, meramente o preeminentemente propagandístico, de marca, etcétera, ¿no? Entonces, esto
a mí me parece que es muy clarividente, ¿no? Porque esto es una crítica al sistema, es decir, poder reivindicar desde lo lento, desde la reflexión, desde el no quemarnos, del no abarcar más de lo que podemos. Y encima esto tiene unas consecuencias muy beneficiosas para los colectivos, porque cuando realmente saben que decir que no van a poder acudir a algo es mejor para el colectivo, también se calculan mejor las fuerzas con las que se cuentan y todo acaba siendo más eficiente, ¿no? En términos incluso económicos, entendedme la broma, ¿no? La última cuestión sería la red afectiva. Cuando las activistas hablan de lo que encuentran en los espacios, hablan de amistades profundas, pero hablan también de relaciones de cuidado y relaciones de apoyo mutuo. En este sentido, los espacios activistas siempre han tenido siempre han sido analizados como una fuente de sociabilidad fundamental, donde además las personas con las que se comparte pues tienen esa afinidad política, lo que hace que sea como mucho más rica la participación, pero aquí estamos hablando de un puntito que va más allá de esa sociabilidad, ¿no? Estamos hablando de relaciones de apoyo mutuo, donde las activistas consideran que si les pasa algo, donde pueden acudir es a su asamblea, ¿no? Hay una que dice, yo tengo 2 grandes grupos de amigas, las de la uni y las del barrio, todas vienen de la militancia, si tuviera que pedir un favor de socorro, sería ellas, ¿no? Entonces, para ir cerrando, importa el qué, pero importa más el cómo, ¿no? El espacio seguro, que atraviesa fundamentalmente las narrativas de las personas que vienen de trayectorias de violencia y que vienen de trayectorias de expulsión de otros espacios activistas, afirman, ¿no? Constatan, narran de manera muy clara que esos espacios, cuando son seguros, se convierten por sí mismos en una práctica política. Es decir, que hacer activismo desde lógicas horizontales, desde el reconocimiento, desde el apoyo mutuo, desde la sostenibilidad, ¿no? En términos vitales, eso mismo es una práctica política de primer orden que además permite, ¿no?, que a través de esa dimensión afectiva se concreten los procesos de sanación personal y colectiva. En este sentido, las resistencias lo que permiten es construir reexistencias, existencias desde otros paradigmas, desde otras lentes, desde otras miradas, desde otras prioridades, ¿no? Entonces tenemos todos los procesos, se abren, ¿no?, procesos de sanación contra esa situación pervasiva e intensiva de vivencias de violencias, donde se permite leer esos malestares individuales como estructurales, donde se permite construir tejer redes de apoyo mutuo en tiempos neoliberales, que no es nada fácil, y donde además a través de los procesos de participación se abren, diríamos, procesos también de búsqueda, ¿no?, o de exploración del yo, donde se van añadiendo capas, texturas, ¿no?, donde a partir de la propia participación aparecen nuevos intereses, nuevas preguntas que abren nuevas maneras de estar en el mundo, ¿no? En ese sentido, la clave interseccional es fundamental y aparece muy claramente, ¿no? Cuando una persona de una organización feminista de momento dice, pero es que a mí también me atraviesa, ¿no?, la cuestión de mi realidad migrante, ¿no? Eso me obliga a ponerme en relación con otras personas migrantes para abrir otros temas de conversación donde visibilizar otros aspectos de la violencia que se ceban especialmente con los cuerpos racializados y migrantes, ¿no? Entonces, aquí pasaremos de las citas. Una de las cuestiones que a mí me parece muy significativas y por eso las traigo aquí es que mientras que los activismos feministas vividos más de manera personal, individual, profesional, llevan a muchos espacios de reflexión interesantísima, de creación política, teórica, etcétera, etcétera. Hay una parte de la resignificación de esas violencias que no se acaba de hacer y sí que se hace en el terreno de lo colectivo, ¿no? En el terreno de lo colectivo, los discursos del miedo a la sumisión química, a los pinchazos, a ser violada por la calle, eso se transforma en politización.
les ayuda a crear espacios que son propios, que están sentidos y vividos como seguros desde sus propias realidades, desde sus propios lugares de enunciación. Hay una reapropiación de su cuerpo y de los espacios a través de lo colectivo. Se habitan las vulnerabilidades, no se niegan desde la agencia. Se encuentran con genealogías de lucha, de resistencia y se construyen narrativas alternativas. Se generan redes de apoyo mutuo donde navegar ante estas crisis diversas y se forma parte de algo que es significativo en tiempos de individualismo profundo. ¿Qué podemos aprender o cómo podemos llevar esto a los programas de prevención? Esto es algo que a mí sería la segunda parte, ¿no? Es decir, ayer estuvimos hablando mucho de hasta dónde llega o hasta dónde no llega la prevención, la sensibilización. Seguramente hay mucho que aprender de estos espacios donde se alteran las miradas de ver la realidad social de manera profunda, ¿no? Situar la vulnerabilidad compartida como un eje de acción a mí me parece fundamental. Ponerle freno al productivismo también me parece fundamental. Desmercantilizar los vínculos, hacer visible la fusión entre lo personal y lo político como resistencia y hablar de la sororidad y de la solidaridad de manera prefigurativa, cultivándola hoy para lo que queramos construir mañana. Y eso es todo. Gracias.